noches. Tiempo para repasar la actualidad, pero sobre todo para analizarla. A nosotros nos encanta, junto a todos ustedes que participan a través de las redes sociales y también a través de sus mensajes que nos envían a través del WhatsApp o que nos hacen llegar incluso a nuestra redacción, participan activamente de este tiempo de televisión. Digo que es un tiempo para analizar la actualidad y ese tiempo de análisis hoy tengo la oportunidad de compartirlo junto a José Denis, que aparecerá en unos minutos en pantalla, pero ya aquí en la mesa me acompañan David Cuesta y Jaime Pérez Llombet. Jaime, David, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Les veo a los dos medio incómodos con unas declaraciones que ha realizado hace nada la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Es que empezamos la tertulia antes de tiempo, pensábamos que estábamos grabando, pero no. Entonces, bueno, vamos a ver si nos acordamos de todo lo que hemos dicho, ¿no? Oh, es que, no, claro, el antes de tema arrancar estábamos ahí haciendo análisis. El tema se las trae. Bueno, luego diremos qué ha dicho la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, pero antes vamos a ver lo que hoy vamos a decirles y vamos a contarles hoy aquí nosotros. Así que, a modo de resumen, este es nuestro sumario. Canarias vuelve a vivir la crisis de los cayucos. Y una década después, se repite el desplante de Madrid a las islas, dejándolas solas ante este drama humanitario. El impacto del movimiento Ocupa en Canarias y el SOS de vecinos que ven como barrios enteros se ven afectados por este fenómeno. Los alarmantes datos de pobreza y exclusión social en el archipiélago y el impacto que la pandemia comienza a tener en la economía canaria. A continuación, en Canarias al Día, la tertulia. Estas y otras cuestiones son las que vamos a compartir esta noche con nosotros. Pero a mí me gustaría iniciar esta conversación, Jaime, David, con una conexión con José Denis, porque Canarias vuelve a vivir una de las crisis más importantes de los últimos años con respecto a la llegada de los cayucos. Fíjense, hace unos 10 años, una década después de la primera llegada de cayucos a nuestra tierra, vivimos pues una auténtica catástrofe desde nuestro punto de vista humanitaria. La llegada de inmigrantes en embarcaciones a nuestra costa ha ido en aumento, además a pasos agigantados. Tiene más datos en cifras que son de personas, de seres humanos. José Denis. José, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Pues sí, vamos en el siguiente informe a poner cifras, pero nunca sin perder el enfoque de que en todo momento hablamos de personas. Las cifras que manejamos a día de hoy son las siguientes. En el año 2020, este año que vivimos, hasta el momento es una cifra que va variando constantemente día a día, más en esta semana, donde las cifras están variando muchísimo. Son 8.500 los inmigrantes que han llegado a Canarias a través de patera o cayuco. Esto significa que en los últimos 15 días casi 2.500 inmigrantes han llegado a Canarias de esa forma. Esto nos da un ritmo diario de más de 300 llegadas diarias. Una cifra, insisto, una media que va variando según los días, pero que a principios de la semana esa media estaba en torno a los 250 llegadas diarias y ya hoy tenemos que subirla a 300 llegadas diarias. Vamos a hacer una comparativa de cómo fueron las cifras en los peores años de la crisis de los cayucos. Les decíamos que en 2020 estamos en 8.500 inmigrantes, pero en los años de la anterior crisis de los cayucos, hace ya más de una década, en 2008, se registraron 9.181 llegadas. En 2007, 12.478 y el peor año sin duda fue el 2006 con 31.678 llegadas de personas al archipiélago a través de patera o de cayuco. Vamos a pasar al siguiente pantallón para llegar a la conclusión de que si se sostuvieran los ritmos que estamos teniendo ahora mismo, a estos días de esta semana, como los registrados, como les decimos en esta semana, de 300 llegadas diarias, la proyección teórica del año 2020 superaría los 25.000
inmigrantes que llegarían a través de Cayuco y Patera a nuestras islas. Sería la segunda cifra más alta después del peor año, el que les acabamos de decir, el 2006. Vamos a ver los datos de ayer martes, que son los que tenemos completos a esta hora. Los datos de ayer martes nos hablan de 20 embarcaciones que en su totalidad se acercaban a la isla de Gran Canaria. 370 migrantes venían a bordo de ellas. Hubo que lamentar, desgraciadamente, un fallecido. Hay que decir que de estas 20 embarcaciones, varias pudieron llegar por sus propios medios sin ser detectadas a las costas de Gran Canaria, lo cual también nos da muchas conclusiones que podemos analizar a continuación en la mesa. Y una de las cosas que mayor indignación están provocando, y es que más de 1000 personas durmieron anoche nuevamente sobre el asfalto del muelle de Arguineguín, con viento fuerte, con tiempo sur, porque a día de hoy siguen sin haber instalaciones habilitadas en la isla de Gran Canaria para poder atender esta nueva crisis de los cayucos. Estas cifras, vamos a ir al siguiente pantalla, Manolo, porque estas cifras están haciendo que incluso en la prensa nacional, exportada ya todos los días esta crisis en la prensa canaria, pero en la prensa nacional también se hacen eco de la teoría, por ejemplo, que publicaba el diario El País, de un cerco para los inmigrantes en Canarias y Melilla. Habla el diario El País de la estrategia española y europea de bloquear a personas en regiones aisladas del continente para llevar al límite las condiciones de acogida. Es una teoría que maneja El País, pero que no dista mucho a la portada que vimos el domingo en el diario El Mundo, que titulaba Canarias, la otra Lampedusa. Bueno, es un tema que es una teoría que esta semana claramente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha publicado en un tuit que decía lo siguiente: la Unión Europea quiere usar Gran Canaria como una cárcel de inmigrantes para que no lleguen al continente como hace con Lesbos y Lampedusa. Es inadmisible que mientras el 60% de las plazas libres en España para acoger a estas personas no se está utilizando. Antonio Morales ha subido el tono bastante en los días que llevamos de esta semana, ha tenido intervenciones en medios nacionales acusando al gobierno de España y a Europa de intentar hacer de la isla de Gran Canaria una cárcel de migrantes. Novedades y últimas horas que tenemos sobre la polémica de la crisis de los cayucos que poco ayudan a normalizar la situación. Bueno, pues la cadena SER informaba de que la Fiscalía de Las Palmas está separando a los niños de sus madres tras llegar en patera, concretamente a 12 de ellos. Esto ha provocado la indignación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria por un trato que consideran inhumano. Y vamos a terminar, Manolo, con un vídeo que también ha conseguido la cadena SER de Lanzarote. Hablamos de un influencer marroquí que se subió a una patera, llegó a Lanzarote y en sus redes sociales, con miles de seguidores, alardeaba de esta manera de su viaje. تحية الرجال اسمع قز الله يسهل على اللي قلبه ابيض، اما دوك الحقاده والعطايه وبقاو تشماك باتريك كما كتشوفوا، ولا كاين البره وش حاره هذا الفايكينغ نبيل بالاخر عسيري صلاه حبه الاخر في الضو واحنا الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير وعلى صفار. Bueno, vídeos, fotos, selfies, que en cualquier caso no deja de ser una anécdota que no, para nada nos debe hacer perder el foco de lo importante que está sucediendo, pero que poco ayuda a todo lo que está ocurriendo en este momento. Lo importante, Manolo, en estos momentos son las cifras que van camino de superar todos los récords y situarse el 2020 en el segundo año con más llegadas, y lo peor, esas más de 1000 personas que todavía anoche seguían pasando la noche, con más de 1000 personas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Gracias, José.
Demasiada información y nada alentadora, mejor dicho, para las miles de personas que están sufriendo esta situación y las personas que sobre todo están trabajando en este entorno con el fin de ayudarles, por ejemplo, y darse cuenta que no tienen un techo, que no les pueden acomodar y que llegan en unas circunstancias de verdad que son para echarnos las manos a la cabeza. ¿Por qué esta nueva crisis? ¿A qué se debe, chicos? Bueno, pues un cúmulo de circunstancias, ¿no? De todas formas, la verdad es que los datos de estas últimas semanas y meses son bastante alarmantes, hasta el punto de que creo que estamos viendo una situación complicada. Yo no creo que lleguemos a los niveles de 2007-2008, porque también es verdad que en estos momentos es la época en la que más migrantes suelen desplazarse, porque las condiciones meteorológicas y sobre todo las condiciones del mar así lo permiten, ¿no? Sí. Dentro de unos meses es imposible ya incluso físicamente mantener el ritmo actual. En cualquier caso, yo creo que lo importante es que tenemos que tener claro que es imposible mantener esta situación desde el punto de vista humanitario, porque la realidad, y yo creo que eso se ha explicado muy bien, es que en estos momentos el gobierno de España y el gobierno europeo dan la espalda por completo al fenómeno migratorio, no solo en Canarias, lo dan en todos los lugares donde está produciendo, porque al final, como se explicaba ahí, o explicaba muy bien un reportaje del País, estos territorios aislados como son Canarias o como puede ser Melilla, son territorios que al final están lejos de la metrópoli, están lejos de Madrid, están lejos de donde se toman decisiones y no se visibilizan tanto, no son la principal preocupación de la mayoría de la población de los países receptores, como puede ser Italia o como puede ser España. Sí que lo son, lógicamente, para las zonas que tienen que acogerlos, donde los recursos son completamente insuficientes. De todas formas, yo creo que hay que tener cuidado, porque dentro de este discurso justo de pedir una mayor implicación ante un problema al que se ha dado la espalda a lo largo de todos los años y que no se ha resuelto ni siquiera después de la crisis de los años 2007 y 2006, la realidad es que tenemos que tener cuidado de no caer en ese discurso de canariedad o de utilizarlo como un rechazo a las personas migrantes. No tenemos que estar contra ellas, tenemos que estar con ellas y ayudarlas, porque ellas, esas personas, las personas migrantes, son las primeras que no quieren quedarse en Canarias, que no quieren quedarse en Lampedusa, que no quieren quedarse en Melilla. Ellos lo que quieren es llegar a otros países de Europa. De hecho, el otro día, ahora hablaremos con Chema Santana, pero hablamos con el representante de SEAR en Canarias y nos decía, bueno, pues que de las 7.000 personas, 8.000 que han llegado, pues en Canarias hay 2.000 y pico. ¿Dónde están el resto? Se han trasladado porque no quieren estar en el archipiélago. Ese es su principal objetivo, y el resto, pues probablemente porque no ha tenido los medios para poder salir de aquí. Y por último, yo quiero, sobre el vídeo que hemos visto, porque a mí me preocupa mucho eso de que los discursos no solo se vengan del rechazo y no de la ayuda humanitaria en algunos políticos, sino que incluso puedan generar rechazo. Y claro, yo veo ese vídeo y parece una actitud, veo a gente hablando en un idioma que yo no conozco, efusivamente, y eso puede generar incluso una imagen errónea de que son personas que vienen aquí pues a delinquir, cosa que evidentemente las cifras demuestran que no es así en la mayoría de los casos, pero además yo creo que, poniéndome en el lugar de esas personas, si yo estuviera en una situación, que yo creo que es lo más importante y lo que hay que dejar claro, que la mayoría de estas personas vienen porque están en una situación de completa miseria en sus países y sin una perspectiva de futuro, si yo estuviera en esa situación y cogiera una patera y me desplazara hasta un lugar donde yo creo que mis expectativas van a cambiar, vamos, yo no es que estuviera dando gritos de alegría, porque en verdad es que no sé lo que están diciendo, pero yo estaría dando volteretas y tirándome por los suelos. Otra cosa es ya el papel del influencer, pero que no soy capaz de valorar porque es que no sé lo que están diciendo. Vamos a seguir con el análisis, Jaime, David, pero has mencionado a Chema Santana, que es el responsable, el portavoz de SEAR en Canarias, y está con nosotros. Chema, gracias por tu generosidad. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Muchas gracias a ustedes y especialmente a ti, que me alegro mucho de volverte a ver en el plató. Gracias, de verdad, Chema. Mira, algunos responsables públicos, Chema, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, han dicho esta semana que están intentando convertir a Gran Canaria en una isla cárcel. ¿Comparten ustedes esa visión? Bueno, nosotros venimos sosteniendo desde el inicio del repunte migratorio en 2019, en septiembre de 2019, y con especial intensidad desde septiembre, que hay que hacer derivaciones a la península, porque en la península hay plazas disponibles para la acogida humanitaria. Digamos que no trasladar a las personas a la península existiendo plazas y estando la situación como está en Canarias nos lleva a pensar que de alguna manera sí que están haciendo de Canarias sino una cárcel, porque una cárcel es un lugar
bastante desagradable, sí al menos un espacio cerrado o un fortín en el que retener a las personas, ¿no? Y nos parece que, bueno, que esa no es la opción. De hecho, en los últimos días hemos visto cómo se ha empezado a trasladar a un mayor número de personas a la península, porque evidentemente un lugar de recepción no puede ser un lugar donde acumular a las personas y tratarlas como las están tratando, ¿no? Hay que buscar la forma de derivar y asumir la realidad, que es lo que creo que no se termina de hacer. Hay que asumir que estamos viviendo un momento que exige mayor diligencia, mayor concentración y mayores recursos para poder afrontarlo. Y esa necesidad que tú ves de falta de más recursos, de más atención, ¿la percibes o la perciben ustedes desde la Unión Europea o desde el propio Estado, desde Madrid? ¿Ustedes perciben que está habiendo atención o al contrario, esto no va con ellos? No, vamos a ver, se está viendo atención a las personas que llegan, probablemente no con la diligencia necesaria y probablemente no haríamos lo mismo si pudiéramos tomar las decisiones. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que estamos en medio de una pandemia y que los protocolos han cambiado y que esto dificulta aún más la gestión de las personas. Pero mira, anoche estuve en el muelle de Arguineguín, estuve hasta la 1 de la mañana allí. Justo cuando me iba llegaban 200 personas. En el muelle de Arguineguín, anoche, había durmiendo más del 10% de las personas que han llegado en 2020. Es decir, está siendo un año intenso, pues el 10% de las personas que han llegado en todo el año estaban durmiendo allí anoche. 200 y pico, por cierto, al raso y sin ni siquiera una carpa por encima, que es como estaban las otras. Quiero decir con esto que creo que nuevamente estamos llegando tarde. Hemos llegado tarde constantemente. Se han puesto medidas en marcha tarde. Durante la pandemia se habilitaron espacios que han tenido que desocuparse porque han vuelto a su uso natural y sigue sin haber, 26 años después, una red de acogida humanitaria en Canarias, con un número de plazas estable, más o menos, que puedan ser usadas y a partir de ahí derivar a Península. Pero es que a día de hoy hay más de 3.000 personas en hoteles, que es lo que ha salvado la gestión del gobierno en este momento, porque si no, esas 3.000 personas, ¿dónde estarían? Las tendrían que haber derivado a Península anteriormente. Bueno, pues han empezado con las derivaciones. Yo creo que no se puede permitir un paso atrás en este aspecto, porque la media de llegada está siendo muy importante. Hay que tener en cuenta que en octubre han llegado más de 3.500 personas ya. Eso nos pone una media de 200 personas diarias. ¿Crees que este flujo de llegada se va a seguir produciendo? Sí. Yo creo no hay ninguna señal que me invite a pensar o que me indique que esto va a descender. Al contrario, Manolo. Irá en aumento. Hemos visto Decías, Chema. Perdona. Hemos visto en las últimas semanas cómo se ha incorporado a la ruta migratoria personas ya no solo procedentes de Mali, que era la mayoría en 2020, sino también, digamos, incorporándose personas de Marruecos de forma notable y del norte de Senegal, procedentes de las consecuencias económicas de la pandemia en sus países. Y esto es una novedad. Voy a pedirle a David Cuesta y a Jaime Pérez Llombet que si desean te formulen alguna pregunta. Jaime. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Chema. Buenas noches, Jaime. Vamos a ver, ciertamente están empezando a moverse esas derivaciones, que necesariamente es lo que tiene que ocurrir, pero lo que más llama la atención es que esto no es equiparable a cualquier otro acontecimiento que no se vea venir. Se sabía a ciencia cierta que esto iba a ocurrir cuando llegaran estos meses. Después podemos entrar en el grado, en la intensidad, pero se sabía que esto iba a ocurrir. Entonces, la irresponsabilidad de no mantener, antes hablaba de una cierta estabilidad de plazas, de mecanismos, de recursos humanos y materiales, es que una y otra vez se incurre en el error de desmantelarlo todo y volver de nuevo a empezar e ir efectivamente por detrás de los acontecimientos, sin dejar de comentar lo que, por lo menos a mi juicio, es
una actitud tremendamente apática, voy a catalogarla así, de los ministerios implicados. Bueno, voy a intentar ser moderado en mis comentarios. A mí me parece bastante irresponsable la gestión. Hemos llegado tarde constantemente. Todos sabíamos, cualquier persona analista de esta ruta y que conozca un poco y que trabaje en este aspecto y que le dedique todos los días tiempo a estudiar, sabe que en septiembre hay un repunte. No había nada preparado para septiembre. Todas las decisiones que se han ido tomando se han ido cancelando o posponiendo. El Centro de Internamiento Extranjero del Matorral para acogida humanitaria no está. Campamento de Arinaga no está. Las canteras en Tenerife, vamos a ver cuándo. Y esa red que decía Delegación del Gobierno de 5 espacios de acogida humanitaria, ahora, hoy en día, no está tampoco. Entonces, de alguna manera, sí que entendemos que estamos yendo por detrás de los acontecimientos. Y Jaime, tengo la impresión de que no estamos valorando suficientemente lo que estamos viviendo. Porque, por un lado, nos hemos hartado de escuchar que estamos en una de las crisis más severas de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que vamos a vivir, por tanto, serán de las más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Y estamos en una ruta migratoria abierta que puede asumir parte de estas consecuencias, así que hay que estar muy atentos a ese asunto. Y por otro lado, estamos perdiendo la oportunidad de estudiar, de saber, de conocer más de estas personas, porque podríamos tener en Canarias un laboratorio de saber qué está ocurriendo para poder prestar mejores cuidados y sobre todo explicar a las personas, porque también hay algunas personas que se están moviendo en relación al cambio climático y sería muy interesante obtener información al respecto. David. Sí, dos preguntas en una, Chema. Tú explicabas antes que esto se sabía, que siempre sabemos que en septiembre hay un repunte. Septiembre, octubre, bueno, porque son los meses en los que el mar se encuentra en mejor estado por las condiciones meteorológicas. ¿Crees, si le damos la vuelta a este argumento, que quizás lo que están pensando los gobiernos o los políticos, sobre todo en el gobierno español, es que, bueno, en noviembre, en diciembre, los datos demuestran que la realidad es que siempre hay una disminución de la llegada de personas migrantes por las condiciones meteorológicas, por otros factores? ¿Crees que al final ellos están diciendo, bueno, vamos a escapar estos 2 meses a ver si así podemos escapar el año y la cosa va cambiando? Yo entiendo por tu discurso que tú no lo ves así, porque la situación, sobre todo económica, de los países de origen, pues parece que no va a mejorar en los próximos tiempos. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿se sabe las personas que llegan? Casi con certeza, pero ¿se sabe las personas que han muerto en este año 2020 intentando llegar a Canarias? En cuanto a la primera pregunta, te tengo que decir que la media de llegadas de personas en 2019 entre septiembre y diciembre fue de 18 y en enero fue 25. Previo al COVID, África Occidental está viviendo un momento de mucha tensión en distintos países, a lo que hay que sumar las consecuencias de la pandemia. Me gustaría decir que hay algún indicio de que esto va a ir a menos, pero es que no lo veo. No lo veo ahora mismo, ojalá me equivoque, pero es que no lo veo. Y en cuanto a la segunda pregunta, efectivamente han muerto más de 350 personas. Y la verdad es que efectivamente no sabemos cuántas no han llegado, pero bueno, hay distintos cálculos y nos sitúan sobre que podrían ser las personas, ¿no? Yo me agarro a la Organización Internacional de las Migraciones, que habla de 220 personas fallecidas, la última, por cierto, ayer, y otras organizaciones que amplían hasta 400 las personas desaparecidas. Pero creo que no hay ninguna organización y nadie tiene el control de cuántas pateras están saliendo. Ten en cuenta que ayer, solo ayer, llegaron 20. Dios. ¿Hay algún indicio, Chema, rápidamente, de que existan barcos nodrizas que estén fomentando este fenómeno?
No digo que no haya ocurrido en alguna ocasión, porque negar eso sería ahorcarme o digamos, no sé si esto ha ocurrido en alguna ocasión, pero sí sé que mayoritariamente no ocurre. Chema. Porque hablamos con los chicos, porque tenemos mucho contacto, porque y no es algo que sea lo más común, al menos. Una última cuestión, Chema, antes de despedirte. Nos mostrabas al principio de nuestra conversación tu preocupación por la imagen que te encontraste anoche, ya en la noche, en madrugada, en la que esa imagen desoladora de un montón de personas hacinadas en el muelle, durmiendo sobre el asfalto y a lo mejor sin poderse cubrir, sin poderse tapar. Mi pregunta es, esta noche, ¿cómo va a ser la noche para esas personas? Pues no lo sé, intentaremos estar por allí otra vez, pero Cruz Roja intenta sacar al mayor número de personas posible del muelle de Arguineguín durante el día a recursos de acogida humanitaria que se están habilitando, pero lo cierto es que llegan más de las que sacan. Anoche había 1.052. Manolo, recuerdo con precisión una noche de agosto que me acerqué al muelle de Arguineguín. Era la primera noche en la que iban a dormir personas allí y gritamos con que aquello no podía ocurrir. Y eran un grupo de 60 o 70 personas. 2 meses después solo hay 1.000. Y el muelle de Arguineguín es un lugar de desembarco que tiene que estar desahogado, porque pueden ocurrir emergencias, porque la actividad humanitaria no puede ser en un muelle. Y menos en el muelle seguro más cercano a la mayoría de rescate. Chema, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un abrazo gigante y mucha fuerza y ánimo. No, por favor, muchísimas gracias a ti, Manolo, y reitero la inmensa alegría de verte en el ruedo y también gracias a Mírame por tratar este asunto y dar cabida de esta forma. Ahí estamos. Gracias, amigo. David, lamento casi decir que te equivocabas con que esto iba no, bueno, a pararse. Yo creo que sí. Yo creo que va a bajar. Me refiero, todos tenemos la esperanza. Yo tengo esa esperanza. Pero yo creo que una tesis no pisa la otra. Quiero decir lo siguiente. Yo creo que va a seguir. Cosa distinta es que no con esta intensidad. Porque efectivamente, y lo empato con la pregunta que hacía David, llegará un momento en el que esto, porque el mar empieza a no estar en calma, porque la situación es mucho más complicada para llegar, etcétera, etcétera, porque eso pasa todos los años. Hay un calendario en el mar. Llegará un momento en el que... La cosa es que ustedes dos, Chema, y una purrada de gente, sabe que hay un calendario. Europa y Madrid, el calendario se lo pasan por el forro. O lo han olvidado. Lo han olvidado, es una cosa de loco. Pero ¿sabes por qué? Es que por eso insistía en la pregunta, en el planteamiento que hacía David. Yo sí comparto con David, y creo que muchos podemos compartir, que en Madrid habrá quien tenga en la cabeza en algunos ministerios el siguiente planteamiento. Aguantemos el chaparrón, sí. Aguantemos la que nos está cayendo en Canarias, donde la crítica es unánime, que en Navidad estarán ya hablando de otra cosa. No me extrañaría nada que en más de un ministerio, en la cabeza de más de uno, ese sea el planteamiento. Aguantemos... Jaime, no, es tremendo. Aguantar el chaparrón con seres humanos tirados pero el chaparrón al que aludo es a la absoluta descoordinación, a esa apatía de la que hablábamos con Chema, etcétera. Pero no se puede estar más equivocado por lo siguiente, porque eso es tanto como dar por hecho que el hambre en África se acaba cuando lleguen las mareas malas. Claro. Es que el hambre en África, complicado aún más de lo imposible por la pandemia, hace que salgan corriendo de ese continente. Y eso no hay mar malo que lo pare. Lo que sí va a ocurrir es que llegará el mes en el que el mar se los trague en mayor medida que ahora. Eso es lo importante, porque a lo mejor incluso puede darse la circunstancia de que sigan saliendo el mismo número de personas migrantes. Porque entre otras cosas no tenemos constancia de qué demonios está pasando en el mar. Y al final esto sea un cementerio como es el Mediterráneo. Y no me quedo sin apuntar un tema. Creo que es fundamental el ejercicio que hizo antes David. Vamos a ver. Antes, durante y después, cada vez que se habla de este asunto hay que recordar que no tienen la culpa absolutamente de nada quienes llegan. Y desde luego no tienen la culpa de lo que nos está pasando ahora. No la tienen. No la tienen. Están huyendo como nosotros estamos huyendo del virus. Eso es así, no hay otra. Y lo que está pasando en ese muelle es que si anoche, Manolo, David, llegan a pasar las olas como los pescadores del lugar dicen que pudo haber ocurrido anoche, pasar las olas por encima del muelle,
entonces habríamos tenido una tragedia multiplicada respecto a la tragedia que estamos viviendo. Porque pudo ocurrir. Si el viento llega... Esto lo han contado los pescadores, no lo cuento yo. Los pescadores han dicho, si el viento llega a apretar un poco más y se nos mete la marea mala de verdad, la ola pasa por encima del muelle. Y entonces, a ver, porque efectivamente, por supuesto a los que estaban debajo de las carpas, pero qué decir a los que no estaban en las carpas. Esa es la situación. Y en Bruselas no está en el calendario porque no se ha hecho el ejercicio de ir a Bruselas, como se hizo años atrás, porque la situación no es la misma. Porque antes, efectivamente, las cifras eran superiores, pero es que antes teníamos las derivaciones al ritmo adecuado, antes teníamos gestiones en Bruselas, teníamos a los comisarios europeos implicados, había acuerdos con los países de origen de la migración, no había una pandemia, había vigilancia, había patrulleras mixtas con esos países. Y ahora no hay nada de eso. Es que ahora no hay nada, es que básicamente, Manolo, es que no hay nada. Sencillamente esperar, porque nos hemos convertido en una enorme sala de espera. En eso nos hemos convertido en Canarias. Para cualquier cosa, para esta, para cualquier otra. Al final es escurrir el bulto, que es el problema es que es la sensación que nos dan, porque como bien decía lo del calendario, Manolo, lo explicaba Gemma también, sabemos que en septiembre hay un repunte, siempre lo sabemos, y lo sabían también. Lo que pasa es que no está en la hoja política. Es verdad que ahora hay una pandemia que ha cambiado un poco, digamos, la agenda de cómo funciona la actividad política, pero también es verdad que esto es un problema humanitario. Y yo ya no solo espero que la situación mejore por una cuestión meteorológica, por una cuestión de que la cosa vaya cambiando, de que haya medidas, sino por una cuestión humanitaria, porque es insostenible este número de cifras que estamos viviendo, porque es insostenible. Y de esta manera no podemos continuar. Y yo creo que hay un desprecio tremendo del Gobierno central hacia Canarias con este asunto, que yo creo que es el asunto en el que he visto un mayor desprecio y un mayor pasotismo. Pero después está el problema de Europa. Lo que pasa es que llegar a Europa, como explicaba Jaime, no es tan fácil. Requiere de muchas políticas activas, de muchas políticas diplomáticas que en estos momentos no existen. Hablamos del Gobierno de Canarias, hablamos del Gobierno de España como si estuviera allí, que está allí en Madrid. Pero es que con estas cosas así está muy lejos. Sí, pero que tiene a gente aquí que son del mismo color político y se pueden pasar información, tienen contacto, e incluso hay ministros, hay una ministra de Canarias que además conoce el tema, Manolo, porque fue delegada del gobierno. Es que además fue delegada del gobierno. Pero ¿y qué decías tú antes, Jaime, sobre esto? ¿Qué pasa cuando van los de aquí a Madrid? Que no se les está haciendo caso, pero esto no es un lloro, digamos, el de siempre, por decirlo de alguna manera. Sí. No, esto está pasando. No se está haciendo caso. Han dejado solo al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Lo han dejado absolutamente solo, en consecuencia al Gobierno, en consecuencia a Canarias, en consecuencia a los canarios. Nos han dejado solos en este asunto y en otros, pero desde luego en este asunto. Yo tengo la tesis, si hablamos de política, porque aludías a que efectivamente tienen el mismo color político, dices tú, bueno, malo es que se atienda mejor a los que tienen el mismo color político que a los que no, pero efectivamente siempre ayuda, el rosa hacia el cariño, te ves en las reuniones, en las ejecutivas, etc. Yo tengo la tesis de que la oposición política a este presidente, Ángel Víctor Torres, se la están haciendo los ministros y el Gobierno de España, no en el Parlamento de Canarias. Es que le están haciendo la oposición en Madrid. Por favor, Le están haciendo la oposición en Madrid. Pero fíjate en qué clave se maneja todo. Probablemente a Madrid, incluso perder políticamente Canarias no sea una cuestión que dejaste demasiado a Pedro Sánchez o que preocupe demasiado a Pedro Sánchez, y hasta no les importa, porque la conclusión que yo saco escuchándote, Jaime, es que no les importa dejar caer a Ángel Víctor Torres, incluso por una crisis como esta, por cualquier otra de las muchas que se están tienen la cabeza en otra parte. Y no voy a decir esto de no estamos en la agenda, que probablemente sea así, pero respecto a este asunto no estamos en su mapa. En el mapa que abren en Moncloa por las mañanas, ahí no estamos. Pues imagínate, en una crisis y en una situación tan delicada como esta, no estar en el mapa es para tirarse las manos a la cabeza. Es que esto, muy lejos de, digamos, eslóganes atrevidos, es que vamos ministerio por ministerio. ¿Hay alguien en el Ministerio del Interior? ¿Tocamos en la puerta? ¿Hay alguien ahí? ¿Tocamos en la puerta de Exteriores? ¿Hay alguien ahí? ¿Tocamos en la puerta de Migraciones? ¿Hay alguien ahí? Es que no están. No están. Bueno, vamos con otro asunto rápidamente. Hemos parado por un instante en Arguineguín, en Gran Canaria, y fíjense, ahora nos vamos hasta la isla de Tenerife, hasta el barrio lagunero de Barrio Nuevo. Allí en esta zona están preocupados precisamente los vecinos por el fenómeno Ocupa. José Denis, que no se encuentra la Verdellada, pero sí cerquita, nos adelanta más datos sobre lo que están viviendo los vecinos en estas últimas semanas. José, de nuevo, buenas noches. Sí, Manolo, pues han contactado con nosotros los vecinos de Barrio Nuevo en La Laguna, muy preocupados porque el fenómeno Ocupa en un barrio como este. Sabemos que no es el único, hoy ponemos el foco en este barrio de San Cristóbal de La Laguna, pero hay muchos puntos del archipiélago donde el fenómeno Ocupa preocupa
a muchos vecinos. En este caso en concreto nos hablan de más de una veintena de viviendas que han sido ocupadas. Nos dicen que en unos casos por ideología, en otros casos por verdadera necesidad. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, a Juan Luis Marín. Pues estamos viviendo una situación de mucha preocupación por parte de los vecinos, por la inseguridad que se está viviendo. Llevamos aproximadamente unos 15 años que la situación de los ocupas en Barrio Nuevo está aumentando una barbaridad. Empezamos con 2 o 3 casas y a día de hoy pues tenemos aproximadamente unas 25 o 26 casas terreras ocupadas. Aparte de un edificio de 3 plantas también, que cada día aumentan lo que son los ocupas ahí. Y ellos hablan con nosotros, nos comentan que hay gente que está por necesidad, pero también hay una gran parte que es por ideología, y ellos entran en las casas y los que son por ideología pues se lo toman como una fiesta, hacen sus botellones, hacen su historia adentro, convierten la casa en un parque de atracciones, y los vecinos pues están muy preocupados y entran como si fuera su propia casa, y esa es la preocupación, porque hacen muchas actividades peligrosas, tiran paredes para que las habitaciones sean más grandes. Y ya tenemos unos casos, unas 2 viviendas en que incluso en esa vivienda ocupada, ellos, los mismos que están viviendo dentro, pues están cobrando entre 5 y 6 euros por pasar la noche. Entonces ya esto se está convirtiendo de una ocupación a un negocio. Por parte del ayuntamiento de aquí de la Laguna nos comentan que esto es un problema a nivel nacional, que ellos lo único que pueden hacer es mandar preventivos de la policía local, y nos pasan el problema a lo que es la subdelegación de gobierno. Bueno, ustedes se estarán preguntando qué se está empezando a hacer en la línea de intentar darle la vuelta a esta situación, o por lo menos dar respuesta a esta preocupación de los vecinos. Bueno, también hemos hablado con el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere, Francisco Barreto. Esto nos decía sobre lo que se está haciendo. Lo más esperanzador que tuvimos con el ayuntamiento hace aproximadamente un mes fue una reunión, ya lamentaba yo antes, que era una reunión donde estuvo la gente de Cáritas, gente de Cruz Roja, gente de todos y cada uno de los partidos políticos, gente de Cáritas, gente que trabaja en administraciones de fincas, etcétera. Y estuvimos hablando 1 hora y media y bien, sentamos unas bases y cada uno dijo su opinión, pero claro, eso en una reunión nosotros, ya digo, insistimos al concejal y seguiremos insistiendo. Oye, Rubén, esto tenemos que acometerlo seriamente, vamos a generar un calendario de reuniones para seguir hablando de esto. ¿Lo vamos a resolver? Seguramente que no, en su totalidad. Pero daremos pasos y veremos cómo debemos de actuar, y el gobierno de la nación pues se lo tiene que tomar esto un poquito más en serio. Bueno, pues este es el asunto, Manolo, que a continuación les dejamos sobre la mesa. El movimiento ocupa, el fenómeno ocupa más que el movimiento, porque hay distintas formas de ocupación que cada vez son una realidad más palpable en los barrios de Canarias. ¿Qué hacer con este fenómeno? ¿Qué hacer con este fenómeno? Jaime, David. Yo creo que hay que tener sensibilidad en cualquier situación con todas las partes implicadas. Lo digo porque a veces en determinados escenarios lo inmediato es tender a tener mayor sensibilidad con lo que se entiende que es la parte más débil. Entonces yo creo que efectivamente aquí hay situaciones que no son, catalogables de forma uniforme. Es decir, hay efectivamente gente que tiene una necesidad extrema y que lo único que quiere es tener un techo por la noche. Hay gente a la que no le ha quedado otra, hay gente que lo hace porque lo hace y ya está. Yo creo que hay que saber diferenciar una situación de la otra, porque no se puede tener, por lo menos así lo veo yo, la misma sensibilidad con determinados casos, o con unos casos y con otros. Y después está la situación de unos vecinos que están en el perfecto derecho de aspirar a tener tranquilidad en su barrio, que menos. David. La verdad es que si vamos a los datos nacionales, sobre todo el fenómeno de la ocupación, nos encontramos con que realmente no está aumentando el fenómeno de la ocupación en España. Sin embargo, sí que hay algunas comunidades donde sí que se está produciendo un aumento, no sé si significativo, pero sí un aumento, y una de ellas es Canarias. Es la tercera comunidad donde más han crecido en el último año los casos de ocupaciones, por detrás de Galicia y de Murcia. Estamos en torno a un 15% de aumento. Yo creo que en este asunto también hace falta tener mucha información, ¿no? Porque el problema es la falta de información o la desinformación ante cómo se tiene que actuar ante este tipo de casos. Porque yo estoy de acuerdo con Jaime en que evidentemente hay que distinguir a los que tienen una actitud violenta, de los que lo hacen por necesidad, de los que realmente son una molestia para los vecinos, de los que no la son. Porque la realidad también es que si uno va a los datos, hombre, los que son violentos son los que menos. Lo que pasa es que normalmente hacen mucho más ruido y en general pues dan una imagen que es la imagen que tenemos todo el movimiento Ocupa, cuando la realidad es que muchas veces es un movimiento por necesidad. Y si uno va a cómo se tiene que actuar, bueno, lo primero que hay que decir yo creo es que nadie, si tú te vas a comprar el pan, nadie va a entrar en tu casa y la va a ocupar y no lo vas a poder echar.
Eso no pasa en España. Eso no puede pasar en España con el Código Penal, porque eso es un allanamiento de morada. Y cuando hay un allanamiento de morada, inmediatamente que se denuncia, la policía puede desocupar a esas personas de tu vivienda. En todos los casos. Pero fíjate que no siempre es fácil, ¿eh? No, pero cuando hay un un allanamiento de morada, sí. Cuando tú puedes demostrar, bueno, tienes que demostrar que es tu morada, que es tu vivienda habitual. El problema llegaba cuando no se trata de tu morada. Ahí sí que empieza a haber un problema legal importante que supuestamente se tenía que haber resuelto en la práctica con una ley que aprobaron en el Congreso, cuando el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, en la que se extendió esto de lo que estamos hablando a los casos en los que estamos hablando de una segunda morada, una segunda vivienda donde tú no puedes demostrar que vives. Aún así, es verdad que hay muchas lagunas. Pero que esa segunda residencia es tan propiedad como la primera. Sí, y no deja de ser bastante duda de segundo mundo que el propietario tenga que estar pleiteando por recuperar una vivienda que es suya. Por supuesto, pero insisto, desde 2017, 2018, no me acuerdo cuándo se aprobó esa ley, ya este problema debería estar solucionado. Y lo que queda es las viviendas de los fondos buitres y de los bancos. Ahí sí que ahora legalmente no hay nada que ampare o un procedimiento que ampare acabar con el delito que sería esto que estamos hablando, que se llama usurpación. Ya no es un allanamiento de morada, sino es una usurpación. Ahí sí que se complican las cosas, ahí sí que realmente hay un vacío legal. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y son los casos mayoritarios, lo de los fondos buitres y tal, son los casos mayoritarios, es lo que más ocurre. Sí que es verdad que ahí nos encontramos con muchos casos, que es cuando barrios enteros donde hay edificios abandonados y casas abandonadas que pertenecen a los bancos, que son ocupadas y que al final, cuando son ocupadas por personas con un carácter violento, generan un problema social muy importante en esos núcleos de convivencia. Y con un carácter muy estable, tan estable como en cualquier núcleo, sobre todo los sures de estas islas, ves perfectamente dónde están. ¿Por qué? Porque están los bidones en las azoteas y se están autogestionando el poder vivir allí. Por eso insisto en que no siempre es fácil gestionar esta situación y después, hombre, por el camino también comentar que alguien vaya con la desesperación de que tiene una situación complicada en su barrio y la respuesta sea no, esto es un problema nacional, pues muchas gracias, buenas tardes, ¿no? Sí, después están los temas de seguridad, pero claro, a nivel municipal, por ejemplo, los tiene que resolver el ayuntamiento. Claro, es decir, por eso digo que si la respuesta en una ventanilla, en un despacho es, no, mira, es que esto es un problema que se está dando en toda España, pues muchas gracias por su atención. Ahí veías al presidente de la Federación que decía que él hablaba, sabe que no hay una solución fácil, pero hablaba de diálogo, de sentarse con todas las partes. E implicaba, por supuesto, al ayuntamiento. De estar encima del tema y de estar también al ayuntamiento. Porque tienes razón, Jaime, en que ahí el ayuntamiento y Francisco Arreto y tú, Manolo, ahí el ayuntamiento puede ayudar cuando se trata de personas con un perfil social, cuando el problema es social y que es el perfil mayoritario. Ahí tiene que actuar el ayuntamiento para buscar una solución a esas personas, una solución de vivienda más estable a esas personas. Y en este caso, por supuesto, el gobierno de Canarias, que es el competente. Y también en esto vamos a ver cómo esto claro, se va a multiplicar de una manera muy importante, porque la onda expansiva de la pobreza se manifiesta de muy distintas maneras. Es que esa es una eso clave, lo vamos a estar viendo los próximos meses. Esa es una clave. Precisamente, hablando de esa onda expansiva de la pobreza, Jaime, veíamos esta semana en la portada del diario de avisos esta imagen, las colas de centenares de personas que acuden a la asociación García Escame por una bolsa de alimentos. Son imágenes que empiezan a repetirse, que parecía que ya habíamos superado, pero que nuevamente vuelven a hemos tenido un año tan duro, que resulta muy difícil decir que 2021 va a ser todavía más duro que este. Y va a ocurrir. Y va a ocurrir. Es que desgraciadamente va a ocurrir. Porque lo peor está por llegar. Yo sé que a todos nos duele decir las cosas así y nos encantaría dulcificarlas, pero creo que nuestra responsabilidad es, a riesgo de equivocarnos, ver las cosas tal cual queremos que están viniendo. Y las cosas vienen tan torcidas que 2020 lo vamos a recordar como el segundo peor año de nuestras vidas. Estás diciendo que esa imagen que veíamos de las personas, de las familias, yendo a buscar una bolsa de alimentos por fuera de la asociación García Escame, va a ser mayor el año que viene. En todos los municipios, en toda España también, pero particularmente en Canarias. De igual manera, la ocupación de viviendas, que ha sido el tema que ha tratado José Denis en la Verdellada, en el Barrio Nuevo. Vamos a ver, en la medida en que se dispara la gente en una situación desesperada, se van a dar circunstancias que no hemos conocido hasta ahora y lo vamos a ver como nunca hasta ahora. Y mientras tanto, en los ministerios de escuela llama y por ahí no hay nadie. No, y probablemente te dejen con la musiquilla de espera. Bueno, vamos a hablar con África Fuentes, de la Asociación García Escame. África, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Tú cómo estás? Yo bien, derechito como una vela.
Ay, qué bueno, qué ganas tenía de oír la voz y de que seas como siempre has sido. Me alegro de poder saludarte, Con la fuerza África. que tú tienes. Gracias, amiga. Mira, estoy aquí con Jaime y con David Cuesta. Estábamos hablando de la gente, de la cantidad de gente que va cada semana a tu organización, a García Escame. Sí. Mira, África, dice Jaime Pérez Llombet que esto desgraciadamente va a peor. ¿Tú has notado que en estos últimos meses se ha incrementado el número de personas que acuden a tu organización? Sí, se ha incrementado, pero vamos, el doble. Es una cantidad que ya es desorbitante. Y date cuenta que ponemos 3 colas porque una sola llegaría no sé dónde. Entonces tenemos las personas que están enfermas, vienen hasta con oxígeno, vienen malas. Tenemos una cola para esta gente especial, luego tenemos otra para mujeres embarazadas con niños, y luego la normal, que vienen las personas más o menos, pero cada vez va incrementando, da angustia y dolor África, ver cómo estamos en la crisis. África, di una cosa, cuando vemos la imagen de esas personas acudiendo ahí, no es gente que se apunta a una lista, es gente que acude a tu asociación porque han sido derivadas por los servicios sociales de los ayuntamientos. Bueno, algunas, te voy a decir. ¿Qué pasa? Que Cuéntame. tengo que darle gracias a todas las personas que han colaborado desinteresadamente, grandes comercios, mayoristas, etcétera, que me dan para las personas que no tienen derivación. Porque te imaginas que venga una señora con niños o un señor mayor que te duele el alma, que no pueden caminar y tú le digas no hay comida. Yo busco hasta debajo de las piedras. Y aquí hago un llamamiento a toda la gente que está colaborando desinteresadamente, que son grandes personas, que son mayoristas, que tienen almacenes y están dándolo desinteresadamente y anónimamente, pero muchísima cantidad de comida para aquellos que no tienen la derivación. África, mira una cosa, a todas las empresas que a ti te echen una mano, tú dímelas para hacerles un anuncio o para ayudarles en lo que sea. Ay, te lo agradezco, porque mira, Claro. son tantas, ayer me preguntaron, porque ayer estuve en una entrevista pero me preguntaron, pero son tanta la gente, y además, es que yo estoy asombrada, estoy maravillada. Le doy de aquí gracias a todo Tenerife, porque Pues por somos eso solidarios. te digo, África, porque mira, hay una cosa que no van a resolver nunca los ministerios, ni los estados, ni los demás arriba, y más en una situación como esta, pero que nosotros, me refiero a la sociedad, lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos vamos a echar una manita entre todos nosotros. Entonces, debido a que no cabe duda de que desgraciadamente esto irá peor, nada mejor que echarnos una mano entre todos. Por eso esas empresas que se están portando bien y están ayudando, qué mejor que mencionarlas, y si podemos ir a comprar a esos comercios para también ayudarles a ellos para que puedan seguir ayudando, ¿vale? Mira, Pero África. mira, te voy a decir, son gente... Bueno, yo te digo que estoy asombrado. Sabes que yo no sé ni llorar, es verdad, nunca, desde chica. No, soy una persona muy... Yo creo que se me he quedado sin lágrimas, pero el corazón se me encoge en ver la cantidad de gente bondadosa que tienen ahora en estos momentos tan difíciles, cómo te dan la mano, cómo te levantan, cómo te agradan. O sea, mira, estoy asombrada de todo lo bueno que somos en Tenerife. África, mira una cosita, porque es importante. Ustedes están haciendo un trabajo ahí muy serio y muy responsable, solidario, pero las medidas sanitarias las están llevando a cabo para que todo vaya bien y evitar problemas. De hecho, date cuenta que yo, cuando el pandemia en sí, que no ni siquiera cerré, porque la gente tiene más miedo al hambre que al virus. Porque tú sabes lo que tener niños chicos que te ponen en... No, tengo hambre, eso ya se está viendo. Ancianos que no pueden ni caminar, llevo 2 días sin comer, eso te duele. Y entonces yo le dije que por favor, que hiciera, porque es algún riesgo que íbamos a correr, para repartir en la pandemia, y no cerramos ni una sola vez, y le dimos de comer a todo el mundo, porque la gente tiene más miedo al hambre que al virus. Mira, la policía me está ayudando, Protección Civil me va a buscar
comida, porque hay en Weimar una avícola que nos da de huevos, pero lo que no está escrito, pero o sea, camiones y camiones de huevos, ¿sabes? No es un huevo, sino muchísima cantidad de comida. Y empresas mayoristas, que eso es también ropa. En el hotel nos han dado camas para dormir a las personas, porque hemos ido a cuevas, hemos visto a la gente cómo duerme, qué pena, porque han venido gente de Venezuela y Cuba, que hace 6 o 7 meses que vinieron, y claro, como todo está cerrado, vino la pandemia, no tienen papeles, no están... Y entonces claro, esa gente los que se han quedado parados o los que no han podido regresar, ¿no? Sí, o los que no han podido regresar. No, pero más bien han venido. Han venido porque me dicen, no, es que yo vine pensando, porque vienen equivocados, o sea, como está Venezuela, pues piensan que aquí esto, pero gracias a Dios ellos dicen que esto no existe en Venezuela, que le demos de comer, y la verdad que estamos dando bastante, pero gracias a todos los que colaboran con la sociedad. Yo te invito a que mandes a alguien para que saque fotos. Los viernes sobre todo son 3 colas. Tú sabes que nosotros te vamos a mandar a alguien no a sacar fotos, sino a hacer vídeos, ¿vale? Y a poner en valor el trabajo que están haciendo ahí y siempre respetando la intimidad de todas esas personas no, sí, que con mucho necesitan ayuda. respeto, porque mira lo que te digo, yo se lo digo a los chicos. El respeto primero que nada, porque aquí ya no viene el pobre, ya no viene el pobre que tú lo ves que está, no, ya viene un joyero, o bien viene un empresario, indios que han cerrado los almacenes, que tú lo ves con ese porte tan educado, porque al lado de mí tú sabes cómo soy yo. Pero yo tengo algo de psicología y entonces hablo con ellos y les da hasta vergüenza de venir. Y yo les hablo, miren, no son los primeros, verá que esto pasará y tal, lo que tenemos que tener fuerza y ser libres y abrirnos con toda la tranquilidad del mundo y decir lo que lo que sentimos. En este momento es la crisis para todo en general. Y por eso digo que sean ellos mismos. África, dentro de unos días le pido permiso aquí a Jaime y a David Cuesta y a José Denis y te hago un hueco y vienes a alegar aquí conmigo. Así practico yo más contigo el habla, que me va a venir de maravilla, ¿vale? Te quiero un montón. Te quiero mucho, te quiero mucho. Una vez me dijiste, ánimo África, ahora te digo yo, ánimo tú, vale, si puedes. Un beso, gracias mi amor. Vale, mi niño, te quiero, un gran abrazo. Gracias. David, Jaime, quiero preguntarles una cosa. A ver, la bolsa de comida, desgraciadamente, y estamos todos de acuerdo, no es la solución. No es la solución. De hecho, se han aportado otras soluciones. Por ejemplo, esa renta básica, esa ayuda básica para personas. Les pregunto ahora, ¿esas ayudas están llegando? David, Jaime. Bueno, pues no lo sé. Si escuchas el gobierno te dice que sí, que ya están empezando a llegar. La realidad es que te encuentras con los testimonios de muchas personas a las que no les están llegando todas esas ayudas, sobre todo todas esas ayudas que se aprobaron recientemente a raíz de la crisis del COVID. Y yo lo que me he encontrado también es con que no sé hasta qué punto todo el mundo se ha enterado de cómo tiene que pedir esas ayudas y si tiene claro y sobre todo está motivado para acceder a esas ayudas, porque yo creo que uno de los grandes problemas de las ayudas es la falta de conocimiento de esa red compleja, burocrática que existe y que muchas veces es muy lenta e insuficiente para cubrir esas necesidades. Yo creo que el problema al final económico, pues como siempre, esto se repite mucho, pero al final el problema económico es crear empleo y que haya empleo en Canarias bueno para poder mantener unas cifras de pobreza más bajas. La realidad es que nos lo explicaba el otro día con José Denis en el programa del MA del jueves. Nos explicaba un experto que, bueno, que la realidad es que hay una pobreza estructural ya en Canarias que es muy alta y sin embargo, y eso enlaza con lo que hablaremos después, seguimos apostando por el mismo modelo económico que mantiene esa pobreza estructural en torno al 30% en Canarias y que es el turismo y que además en esta situación está fuertemente golpeado y nos deja un panorama completamente muy complicado de cara al futuro. Es que seguro que lo retomaremos después, pero si con 16 millones de turistas al año teníamos la bolsa de pobreza que hemos tenido durante todos estos años y las enormes brechas sociales que hay, ¿qué no ocurrirá cuando en vez de 18 sean 3, 4, 2 o 5? Pero bueno, como vamos seguro a volver sobre el turismo, ya lo podemos comentar después. Ahora bien, respecto a si están llegando, yo creo que se está haciendo un esfuerzo, que los mecanismos están ahí, que la Administración Autonómica ha hecho la tarea, pero también es cierto que a mucha gente no les llega
también es cierto que llega a veces muy tarde y sobre todo, y enlazo con lo que decía David, no se puede exigir a gente que está absolutamente desesperada y no siempre con un grado de formación suficiente tener aprobado el derecho administrativo para saber en qué ventanillas tiene que tocar y qué papeles tiene que cumplimentar y qué gestiones tiene que hacer. No podemos exigir absolutamente a todo el mundo que tenga aprobado el derecho administrativo, porque eso no es realista. Porque además hay que facilitar las cosas, que sea sencillo, con toda la fiscalización del mundo, pero que sea sencillo. David, que ahora es más difícil, con el COVID es más difícil, Jaime, de verdad. Claro, eso te iba a decir, David. Jaime, David, ustedes han tratado con alguien que a lo mejor se ha visto abocado a tirar del paro y que está intentando solicitar su ayuda para el paro, lo que esa persona tarda en poder recibir esa ayuda. Además, se ha complicado porque ahora es mucha más la gente que demanda ese tipo de ayudas y después está la situación de que la administración, un importante porcentaje, está trabajando desde casa y eso se nota. Y eso se nota y repercute en los muchas veces de la administración, los sistemas de... administración que nunca ganó ningún premio de velocidad. No, pero que los sistemas de cita previa no funcionan del todo bien, en algunos casos donde es necesaria. Hay cosas que de verdad, o sea, lógicamente que también puede ser lógico, pero si ya era lenta antes, si ya funcionaba mal burocráticamente este tipo de trámites, pues ahora es un auténtico suplicio para la familia. Decía antes de arrancar en la tertulia Jaime Pérez-Llombet que ante este panorama que nos estamos encontrando, podemos encontrarnos en una situación de bucle, ¿no? Como cuando un hámster se mete en esa rueda y continúa y continúa y continúa. Y nosotros no queremos alejarnos de la realidad. Fíjense que además estamos siendo demasiado claros. Lo bueno sería decir, aquí no pasa nada, aquí todo va bien y nos espera un futuro prometedor. Pero qué mejor lección cada día de decir, miren, señores, la realidad es esta. Y si no nos ponemos en serio, si no luchamos en serio, esto que se va a complicar puede ser todavía más complicado. Esa realidad de esa familia en García Escame, yendo a buscar la bolsa de comida, puede tocarle mañana a usted, a mí, al otro. Ese deseo por llegar a una tierra mejor, porque en tu país te va bastante mal, te va fatal y quieres huir, que le producen a todas esas personas que han llegado hasta las costas canarias, también nos puede suceder a nosotros. Y así con muchos temas, así que me van a permitir que para no entrar en el bucle, nos vayamos con otro asunto más esperanzador. ¿Tienes el 10º por ahí, David? Yo no lo tengo, pero ya lo vi, ¿eh? Mira, lo tienes ahí escondido. Ah, mira, te lo dimos un poquito más grande. Lo que pasa es que este no me lo podía guardar en el bolsillo, ¿no? Por eso, lo hizo adrede. Como para perderse. Miren, si no, el otro no... A ver, para tirar un poquito de ilusión, porque no cabe duda de que tendremos que echar manos de la ilusión. Miren, todos los años, Jaime, por tanto este año jugarás con tu tele, con tu casa, con los espectadores, tiramos a elegir un 10º y elegimos una administración. En este caso hemos acudido a la estación de servicio, creo que es la D, a ver si José Denis me ayuda. Bueno, lo vamos a ver ahora en el vídeo, a la estación de servicio de Granadilla. ¿Por qué? Porque es una estación que lleva repartiendo premios en Navidad durante los últimos 7 años, que ya son años, dando premios. ¿Por qué este año no iba a ser? ¿Y por qué este año no iba a ser para los que juegan con Mírame Televisión? Y además, Jaime, ¿por qué no para un número que acaba en 21? Que aunque nos lo pinten chungo, tiene que ser sí o sí mejor y más esperanzador. Pero digo más, es que absolutamente necesario creer, ilusionarse, imaginar que vienen cosas también buenas, porque de verdad fastidia hacer ese ejercicio de realismo que hacemos todos los días. Pero también hay que decir, es que no podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas. No podemos permitirnos ese lujo. Tenemos que, a pesar de todo, tener la ilusión de que vamos a salir de esta. Y vamos a salir de esta, con una dificultad brutal, pero vamos a salir de esta. Pues vamos a salir de esta. Y si es con un 10º que te da unos cuantos millones o unos cuantos miles de euros, un buen puñado de miles de euros, bien que nos viene. Miren, este número acaba en 21. Todos tenemos esperanza porque parece ser que la vacuna a lo mejor se consigue para el año que viene.
Puede ser, vamos a ilusionarnos con que sí. Todos esperamos que el año que viene sea mucho mejor y, como dice Jaime, tenemos que llenarnos de esperanza. El 21 es el año que viene, por tanto, el año 2021. Y el número que hemos elegido es el 88.221. Si se fijan, si sumamos todos los números, además da un 21. Yo creo que tiene todos los... David... Tiene todas las papeletas. Todas las papeletas. Yo que sé de letras estaba sumando a ver por dónde ibas a tirar. Todas las papeletas para que sea un buen número que por lo menos nos permita ilusionarnos un montón, ¿vale? Nuestras cámaras han estado en la gasolinera de Granadilla y vean ya la ilusión que se respira con el número de Mírame Televisión. Así que desde ya a conseguirlo. La famosa gasolinera de Granadilla lleva más de 8 años consecutivos repartiendo premios y alegrías a sus visitantes y es considerada una de las administraciones de lotería que más vende junto a Doña Manolita en Madrid. Y este año el número de Mírame Televisión, el 88.221, es de la gasolinera de Granadilla. Conozcamos qué opinión tiene la gente de este número. Uy, tapar un montón de agujeros que tengo. Sí, sí. La suerte es la suerte, eso está todo en el bombo. Yo ¿Y usted? creo que la suerte es a quien le toca. Ahora mismo pagar facturas, que es lo que todo el mundo quiere, y ahorrar, que está la cosa bastante complicada, la verdad. Hemos cogido un poco de la fecha de su nacimiento, un poco el 7, el 5, que son los que más suele tocar durante todos los años. Pero bueno, a ver si nos toca alguna vez. Se me imaginan muchas cosas, pero lo primero es repartir la suerte, porque soy de Las Palmas, pero estoy viviendo en Málaga hace 4 años y he traído varios compañeros que me han dado una vaquita y voy a comprar varios números y llevarlos para allá. En todo caso, ayudar a mi familia, a mi familiar, a mi hermana que está en ERTE, mi sobrina, se llama familiar. Pues ahora mismo compraría un par de cosas que eso y pagar un par de cosas también que tengo que pagar. Y ver lo que, si se quita esto, dar un viaje y gastar el dinero, digamos. El número acaba en 21, ¿crees que es un buen pronóstico para este año? Pues sí, la verdad es que sí, este año que ha sido súper extraño y el año que viene va a ser 21, a ver si todo se mejora, ¿no? Y volvemos a la normalidad. Comprarme una casa, por ejemplo. Siempre compro diferente, no compro siempre lo mismo. Vengo de Lanzarote a comprar, imagínate. La suerte acompaña a la Chasnera desde que vendió el segundo premio íntegro del sorteo del año 2013, pero este año han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Nosotros hemos tenido que adaptar la entrada, evidentemente, porque se entra para la cafetería, la tienda y la lotería se entra por la misma entrada. Y entonces lo que hemos hecho pues es atrasar un poquito la cola, organizarlo de otra manera y bueno, y después del resto, ¿no? Los geles de entrada, eso que la gente no se aglomere, sobre todo en la zona de compra. Y de momento las cosas van bastante bien, la gente está bastante concienciada, también es verdad. En principio estos 2 últimos fines de semana ha habido mucha afluencia. El puente fue espectacular, hubo mucha gente todo el día estuvimos atendiendo. No se hizo la cola del año pasado, que es la famosa que da la vuelta a la estación, pero, hombre, evidentemente porque la gente se está manteniendo. Pero sí, está viniendo estas últimas semanas ya un poco más suave, pero pensamos que ya a partir de este fin de semana va a ser igual. Según se vaya acercando la fecha, seguro que la gente va a seguir apostando por nosotros. Y bueno, y este año tenemos que seguir dando premios porque alguna noticia buena tenemos que dar este año, ¿no? Los 20 de este año es el rey, o sea, este año los 20. Como siempre los 13, ¿no? Que son los primeros que se terminan. 69 y los 15. Y luego este año pues los 20, ¿no? La gente pide por fecha. Imagínate tú, la del 14 de marzo, la 1403 del 20, esa es agotadísima, esa no hay desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco este año pues la gente se va por eso. Cada año esta gasolinera se convierte en un punto de peregrinación de muchos canarios y turistas que solo buscan un pellizco de la suerte. Déjame entonces el que tienes allá abajo, el que termina en 44.
de vuelta estamos y no nos podemos relajar porque precisamente el relax en una situación tan crítica como esta, en la que nos jugamos cientos, miles de vidas, nos puede acarrear problemas. Fíjense el titular que teníamos en la web de mirametv.com esta semana. Descontrol en las Teresitas. Se celebran cumpleaños y reuniones sin cumplir las normas de seguridad establecidas por la COVID. Fíjense en el vídeo que un espectador nos hizo llegar de cómo en uno de los chiringuitos se reúnen hasta más de una veintena de personas sin mascarilla, abrazándose, saludándose sin guardar las distancias. Bueno, un compadreo de cuidado. Cumpleaños en la arena, con decenas de niños, padres, sin cumplir las distancias de seguridad. Y claro, y la policía que no llega a todo. Según nos comenta la policía local de Santa Cruz, pues a pesar de que reciben muchas llamadas, no llegan a tanta llamada de atención. Solo el sábado por la tarde dieron de alta 87 partes de incidencia en Santa Cruz. Jaime, David. No podemos aspirar a que cada cual tenga un policía local o nacional pegado. Yo creo que eso es absolutamente descartable. Quiero decir con esto que yo entiendo que hay que hacer un esfuerzo en cualquier municipio, con la policía local, la coordinación, con la Guardia Civil, etcétera, pero el plan no puede ser que cada uno tenga o tengamos un policía pegado. Yo creo que el plan eres tú, Manolo, el plan es David, el plan soy yo, el plan es el sentido común y la responsabilidad. Y después por la parte empresarial y colectiva, pero desde luego que cada uno tenga perfectamente claro que somos una sociedad madura, o nos decimos sociedad madura, que hay cosas que no se pueden hacer. Luego, bienvenida sea una mayor presencia policial, insisto, en cualquier municipio, pero sobre todo bienvenido sea que nos comportemos como personas mínimamente responsables, porque efectivamente situaciones así después generan una cadena que es muy difícil pararla. Sí, yo creo que la responsabilidad individual es fundamental, pero también insisto mucho en la necesidad de que la policía, por ejemplo, cumpla con sus funciones, que es la de vigilar. Evidentemente no podemos tener un policía cada uno detrás de nosotros, pero sí que hay algunos comportamientos que se repiten en algunos lugares en los que la policía tiene que estar, no puede seguir haciendo la vista gorda, ¿no? David, mira, acabas de darle la clave, porque concretamente lo de los kioscos de las Teresitas, las actas que se han levantado van ya a por kilo y ahí están. Cuando es que ese es el problema. Incumplimiento, además con una concesión administrativa reiterado, podría ser ya motivo para no solo la sanción, sino, compadre, no estás capacitado para gestionar esta concesión. Hombre, después hay un elemento que es la reiteración, o claro, si se prefiere la reincidencia, es decir, oye, que pasó un día, que malo sería. Claro, claro. O malo fue, vale, pasó un día, pero si encima hay reiteración, entonces la cosa se complica. Pero por todas las partes implicadas, por los actores protagonistas, porque si efectivamente ocurre con relativa frecuencia en un mismo punto, es que te lo pues es más fácil de detectar. Al comentario de David, Jaime, es decir, esa repetición de la incidencia. Bueno, la policía recibe las llamadas, pero es que es la misma policía la que te dice, es que nosotros acudimos, levantamos acta y luego al final en ese kiosco o en esos kioscos se siguen tomando sus copas, siguen de fiesta, siguen de vacilón, no respetan las distancias y esto viene no de ahora, de la época COVID, viene de antes. Entonces, compadre, es que al final les toman como el pito del sereno, no respetamos ni a las autoridades. Sí, es que ese es el problema. Yo insisto, y además que los sectores de ocio se ha demostrado que son un foco de contagio importante, son un foco de brotes importantes que hemos sufrido en Canarias. Y eso se ha conseguido controlar con algunas medidas que a mí en algunos casos me parecen insuficientes. No tenemos que llegar al punto del toque de queda o de otras medidas de otras comunidades, pero sí que creo que hay cuestiones en las que hay que estar incisivos. Y sobre todo desde la administración pública, no hay que tomar decisiones precipitadas. Hoy hemos conocido que el Servicio Canario de Salud ha autorizado el público en las competiciones deportivas amateur. Por ejemplo, los partidos de fútbol de categoría regional, no menos en Tenerife, que tiene semáforo rojo. Claro, uno dice, ¿realmente es algo completamente necesario que haya público en los partidos de fútbol amateur, por ejemplo, las competiciones deportivas amateur? ¿Eso a quién beneficia? ¿Eso qué repercusión económica tiene? Y sin embargo, puede ser un problema, porque al final esa gente se te va a juntar en cantinas y vamos a seguir viendo espectáculos como los que hemos visto en los últimos meses en muchos partidos amistosos en el fútbol amateur, y, por ejemplo, que es lo que yo conozco, en Tenerife. Entonces, hay que tomar también medidas responsables y no correr, que no es necesario. Corramos donde sí que tenemos una mayor seguridad, pero hay decisiones que yo no termino de entender.
Y sobre todo ser especialmente cuidadoso con decisiones que tocan a lo económico. Decía antes África. Al final, ya está ocurriendo, la gente le tiene más miedo al hambre que al virus. Luego, cualquier decisión que tenga consecuencias económicas, hablo de empresas, hablo de negocios, hay que hilar muy fino. Introduzco esto por lo siguiente. Yo creo que efectivamente tenemos que hacerlo muy bien porque es la única manera de no volver a meternos en casa. Porque si no lo hacemos bien, acabaremos impepinablemente entrando otra vez en casa, confinados me refiero. Ahora bien, a mí me parece que medidas como las que están ahora barajándose, como se hacen estas cosas, se filtran adecuadamente, se deja el globo sonda circulando por la calle, y hablo del toque de queda, que parece que en Madrid están barajándolo muy seriamente, pero que están diciendo es que si se aplica un toque de queda en Madrid, que sea en toda España. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Es que no hemos aprendido que cada región ha evolucionado desde febrero o marzo hasta parte de una manera distinta. Es que no hemos aprendido que no se puede establecer el café para todos de forma automática. Es verdad que hay medidas que tienen que ser en común. Es verdad que hay cuestiones que tenemos que aplicarnos todos, vivamos donde vivamos. Pero, por ejemplo, una medida como un toque de queda, yo me pregunto, ¿qué contagia más? ¿O qué contagian más? 10 personas sentadas en una terraza a las 11 de la noche, de 11 a 1, pongamos, o esas mismas 10 personas en su casa, en un salón pequeño, sin espacio, sin que corra el aire, de pie, porque están todas las terrazas cerradas. Luego, medidas como el toque de queda, políticamente pueden quedar bien, pero hay que poner un poquito de cuidado, porque sería ya, rematar a miles de negocios y en consecuencia a miles de empleos. No podemos perder de todas formas también de vista que la situación que ocurre en comunidades como Madrid, como tú bien explicabas, es distinta, pero también es verdad que cada político gestiona su realidad comunitaria pues como estima, y en Madrid tenemos el mejor ejemplo de una gestión completamente irresponsable en cuanto al COVID, y lo que no podemos hacer, o lo que no puede ocurrir, es que por la gestión irresponsable de Madrid tengamos que pagar las comunidades donde se han tomado unas medidas, en algunos casos más acertadas que en otras, pero se han tomado unas medidas que han demostrado que han sido efectivas hasta cierto punto. Eso no quiere decir que podamos tirar las campanas al vuelo, al contrario, pero merecemos un respeto. Si se ha demostrado, y tantas veces se ha demostrado, que a poco que bajamos la guardia, vuelve otra vez el semáforo, vuelve otra vez. Eso está más que constatado. Ahora bien, a veces cunde la sensación, y ha pasado con la gestión de la pandemia, que hay quien tiene en la cabeza que España es una parte de Madrid, y no, España no es una parte de Madrid. Madrid tiene su realidad, y tenemos un montón de cosas, todas las comunidades autónomas en común, y herramientas que debemos aplicar en común, pero no todas las comunidades autónomas viven una misma realidad. Precisamente hablábamos del semáforo ese que se pone en rojo y en verde, dependiendo, y tú me he enterado y iba por ahí, ¿no, Jaime? Sí, porque quiero leer un mensaje, por eso tiro de móvil, que me han enviado hoy, en el que se advierte de que se ha puesto en las últimas horas el semáforo en rojo cuando deberíamos estar en ámbar. Hablo de Canarias. Y no es menor el error, porque vivimos de lo que vivimos y no es lo mismo que corra que estamos en rojo o que corra que estamos en ámbar, en una situación un poco mejor. Y esto obedece a lo siguiente: la tasa de positividad tiene que estar por debajo del 4%, ¿bien? Estamos en un 3,2%. La tasa de positividad tiene que estar por debajo del 4%, estamos en un 3,2%. ¿Qué pasa? Que en exteriores pasan el dato de la positividad global de España y entonces nos colocan con un 12,2%. Es que hay que territorializar bien los datos, es que hay que reflejar, es que no puede ser que a los mercados llegue la situación de Canarias como si fuéramos una sola respecto a la península, donde se están dando situaciones mucho más complicadas que ojalá se corrijan. Y ojalá en Canarias vayamos todavía mejor. Pero es que nos termina de matar que a Reino Unido, porque evidentemente estamos ya no ya en los medios de comunicación, en las redes, al Reino Unido, a Alemania, a los países nórdicos, a Centro Europa, la información sobre Canarias debe llegar de una manera perfectamente particularizada, porque si nos meten en el saco de España, pues obviamente es que no vamos a salir de rojo en la vida, por lo menos durante meses. No, eso está claro y me parece un error gravísimo. De todas formas, hilando con el argumento que tú propones, que yo estoy de acuerdo, en el que hay que territorializar los datos, sobre todo de cara a cómo se afrontan desde el exterior, creo que en Canarias también tenemos que hacerlo por islas, porque la realidad incluso, o sea, no es la misma realidad en todas las comunidades autónomas, pero tampoco es la misma realidad en todas las islas. Ahora las cifras de Tenerife son mayores. En Tenerife estamos en un semáforo rojo. Y en función de cómo sea la incidencia en cada isla, tienen que tomarse unas medidas sí, otras no. Exacto, y a lo mejor apretar un poco, y a lo mejor relajar un poco en función de cómo vaya la cosa, ¿no? Sí, sí, por eso digo que en cualquier caso a mí me gustaría que también de cara a los mercados exteriores se valore por isla. El enterado que he propuesto hoy tiene que ver con que Exteriores lanza al mundo un dato globalizado de toda España, cuando debería tener en cuenta que en el caso de Canarias estamos por debajo de ese índice de positividad, ¿no? Aparte que es injusto, o sea, no es una cifra real, ¿no? O sea, se está dando una cifra que es falsa y que evidentemente tiene unas consecuencias, como dice Jaime. David, es
que yo no sabía si dar... Bueno, espérate, ahora... No, es que le quería hacer una ruindada a David. Sí, se la voy a hacer ya. Te la voy a hacer. Si es una ruindada, no esperes. Sí. Bueno, no sé si a David, pero sí a los que consumían copas en el casino. David, es que leí esta información en mirametv.com. Oye, por cierto, ya tienes la app de Mírame, David. Sí, actualizada, además, como tú con las noticias y tal, ¿no? Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Bien, vale. Me resultó curioso esta noticia. ¿No? ¿La habías leído, Jaime? Sí. Dice, un informe desvela un gasto de más de 500.000 euros en invitaciones a copas en los casinos públicos de Tenerife. David, ¿y quiénes se bebían estas copas? Bueno, yo creo que lo primero que tengo que hacer por responsabilidad... Hombre, lo primero es decir que no fue una sola persona. Sí, está claro. Lo primero es decir que no fue una sola persona. Pero por responsabilidad lo primero que tengo que decir es que tenemos que pedir desde esta casa disculpas porque cuando se contó la información el otro día, que en el relato de la información no hubo ningún error, pero sí que por error se pusieron imágenes del Real Casino de Tenerife, que es el que se encuentra en la Plaza de España y que nada tiene que ver, en absoluto. De hecho, ni siquiera es un casino de juegos, con el casino o los casinos que dependen del Cabildo de Tenerife y en concreto, como nosotros bien contamos, el de Santa Cruz de Tenerife, el que se encuentra en el Hotel Mensei. Porque si esta noticia tiene interés, para mí lo tiene, porque al final no deja de ser conocer o transparentar cómo se gasta el dinero público, y era un dato que no conocíamos, sí que es verdad, y esto es más debatible, que en todas las salas de juego hay unos incentivos para unos determinados jugadores. Sin embargo, nosotros nos hemos encontrado con el dato, que es lo verdaderamente llamativo, de cómo el gasto total de invitaciones a copa en el Casino de Santa Cruz es la mitad que el gasto total. Es decir, si sumas el gasto en el Casino de Puerto de la Cruz y en el Casino de las Américas, en Santa Cruz se gastaba lo mismo. Y hemos mirado el número de clientes que tenían y son inmensamente inferiores. De hecho, estamos hablando de 3.200 clientes al mes en Santa Cruz. ¿Ves que lo voy a pillar, Jaime? ¿Ves que lo voy a pillar? 3.200 en Santa Cruz frente a los 13.000 que hay en las Américas. Y a lo pesar primero, el gasto para ir doble. por orden. Disculpa, por favor, porque hemos colocado en la información una imagen del Casino de Santa Cruz, el Real Casino de Santa Cruz, que nada tiene que ver con los casinos del Cabildo y que es de lo que venía hablando esa información, de lo que venía informando esa información de David Cuesta. Y concretamente es curioso que el gasto importante de perras fuera en el casino de Santa Cruz, que es el que está en el Hotel Mensei, en Los Bajos, bueno, a ras de suelo, a ras de calle del Hotel Mensei. ¿Por qué te resulta curioso, David? Bueno, me resulta curioso primero porque no encuadran las cifras, es decir, si realmente son incentivos a los clientes que más juegan, pues en los casinos donde hay un mayor gasto o unas mayores ventas en juegos y hay un mayor número de clientes, tendría que haber un gasto mayor. Sin embargo, no es así, no es proporcional, al contrario, está completamente desfasado de esa realidad. Y claro, nosotros hemos preguntado, nos hemos hecho la pregunta que tú te has hecho y seguimos investigando este asunto, lo que pasa que, bueno, veremos hasta dónde podemos llegar. Y es quiénes jugaban en el Casino de Santa Cruz de Tenerife o a quiénes invitaba más en concreto esa copa. Yo dudo mucho de que exista un registro, porque me parece imposible de seguir, de esta copa se ha invitado a tal persona, esta copa se ha invitado a tal persona. Entonces, no sé cómo van a estar desglosados esos datos y hasta dónde vamos a poder llegar. Lo que sí sé, o lo que ya hemos encontrado, es que quien gestionaba, el proveedor de esas copas y quien gestionaba ese servicio es la propia empresa Iberostar, que además gestiona el Hotel Mensei que se encuentra en esas instalaciones. Y esto, que para mí creo que no es un dato casual o que no es un dato que tengamos que apartar rápidamente, podría ser una de las explicaciones de que quizás algunas instalaciones del Hotel Mensei también se estuvieran facturando pues este tipo de copas. Si no es así, la única explicación que yo le encuentro lógica, por intentar buscar una aplicación que hasta el momento nadie nos ha dado, ningún partido político, ningún sindicato, nadie nos ha dado esa explicación, es que, bueno, pues en el Casino de Santa Cruz acude mucha más gente VIP, por llamarlo así, que al final, bueno, pues por su condición social o política, pues eran invitados a copas mientras pues pasaban ahí un rato, incluso probablemente sin jugar. Social y política. Sí. Ya van apareciendo nuevos datos, David. Es que tú quieres que diga una cosa que no puedo asegurar. No. Claro. Yo no quiero que tú digas nada. Yo quiero que me dejes decir, que me dejes expresarme. Tú exprésate ahora que libremente. puedo. A ver, también es verdad que yo nunca he ido al Casino de Santa Cruz. Y mucho menos me han invitado a una copa. Entonces, lo cual no van a responder a una de las preguntas que me viene a la cabeza. ¿Hay acceso directo desde el Hotel Mensei al casino sin tener que entrar por la puerta de la calle? Coño, pues ahora Jaime... Apuntada queda. ¿No me parece un asunto menor? No lo es. No lo es. No me parece un asunto Pero menor. David, vamos a ver.
me dices tú que al final quien gestionaba esos consumos VIPs era la compañía Iberostar, el propio hotel. Era el proveedor, efectivamente. El proveedor. El responsable es el gerente al final de los casinos, lógicamente. Bueno, pero al final... Pero al que facturábamos las copas era Iberostar. Vale, yo dudo mucho que el gerente estuviera pendiente a este una copa, al otro... Para eso tiene gente allí. Supongo yo. Y luego Iberostar era al final el que proveía de esas copas. Exacto. Todo el copeteo. Todo el copeteo venía de Iberostar. Vale, mira, David, entonces imagínate una cosa. Vamos a imaginarnos... Tú preguntabas, Jaime, que sí... Si había acceso directo desde el propio hotel, es decir, tú estás en el hotel hospedándote o no hospedándote, sino sencillamente pues, teniendo una reunión, tomándote un café, desayunando, almorzando, da igual. Estás en las instalaciones del hotel, si es posible entrar en el casino como si entraras en cualquier otra dependencia del hotel. Me parece un elemento a tener en cuenta. Para mí es muy importante. Claro, ¿por qué? Para mí también. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú vayas al casino, dejas el coche, lo aparcas y entras en el casino. Has ido al casino. Y otra cosa es que estés en el hotel y que utilices el casino, que son cosas distintas. Claro. O que a lo mejor, David, porque esto yo a lo mejor, como tú tienes más información, me puedes ayudar. Tú imagínate, yo estoy en el hotel y accedo, como dice Jaime, al casino. Y le digo, oye, que yo soy VIP, ¿tú me puedes servir a mí una copita de esa? ¿Me das un balito de eso y me das esta copa? Dice, mira, no te importa, y en vez de gastarme la copa aquí con la máquina tragaperras que me aburre, puedo subir un momentito a la terraza. ¿Me puedo llevar mi copa a la terraza? Y mira, la copa no me la he terminado, me la puedo subir a la habitación y terminármela en la habitación. Y no, mire, y solamente es la copa o la copa incluye la habitación. Es más, en vez de una copa, quiero que me des una cola cero, porque estoy a dieta. ¿Puedo llevarme la cola cero al gimnasio y de paso me termino la cola y me das el acceso al gimnasio? O mira... A ver si vas a acabar con la copa en el gimnasio y te haces un lío. Y mira, que no sé, creo que la copa me va a sentar un poquito mal en el estómago. ¿Me pagas la comida? Eso puede pasar, David. Porque al final es el mismo proveedor. Hombre, Manolo, yo no sé, la verdad es que no he hablado contigo de este tema. De hecho, creo que el otro día seguramente estabas en tu casa diciendo, con ganas de estar aquí sentado mientras lo estábamos hablando. por cómo lo has contado. Es que si quieres te hago la lista yo de los que iban. Te acabo de escuchar y es que parecería que tú has estado sentado al lado mío, pues mirando los datos, mirando los documentos, mirando los informes, porque esa misma conclusión que tú has hecho, más bien planteada como una pregunta, me la hago yo. Es decir, realmente... ese dinero que estamos hablando de más de 300.000 euros o de cerca de 300.000 euros se gastó solo en copas. Realmente lo que se pagaba eran solo las copas. Y como tú bien dices, a mí esa pregunta cada vez me suena con más fuerza en la cabeza desde que sé que el proveedor es el mismo. ¿Eran solo copas o en esas facturas se estaban pasando otra serie de servicios que no incluían solo pues, lo que supuestamente o para lo que supuestamente servía, que era pues, para premiar a jugadores que jugaban mucho en el casino? Pero es que Manolo, lo has clavado. Cuando uno entra en el escenario de un casino, yo no he pisado un casino una vez en mi vida, hace un montón de años, para que me explicaran los mecanismos de seguridad, que es una cosa muy curiosa y tal, pero nunca he jugado en la vida, con lo cual desconozco bastante esa atmósfera. Ahora, puede parecer razonable que a un jugador, llámalo empedernido, llámalo constante, un jugador importante del casino, un habitual, uno que gasta dinero en el casino, pues lo adereces con su copa, con atenciones y tal, porque es un jugador importante que se deja mucho dinero en el casino. Entiendo, sin conocer el mundo de los casinos, que eso puede parecer razonable. Eso ocurre. Como tan razonable, razonable, tan imprescindible me parece que todo quede debidamente contabilizado. Porque todo debe contabilizarse, porque lo que no se contabiliza son fondos reservados. Luego, no me parece mal, porque entiendo que si un jugador, voy a inventarme las cifras porque insisto que no me muevo ahí, si un jugador en un año se gasta en el casino 50.000 euros, pues que te gastes en él 10.000 euros en copas, pues me parece un buen negocio. Insisto, visto desde la distancia, siempre y cuando esos 10.000 euros estén debidamente contabilizados. Eso no es, lo único que nos podría llevar al debate, oye, pero es que al final es dinero público, pero yo entiendo ese razonamiento, de hecho yo me hice ese razonamiento. Una línea de negocio que requiere, mira, lo pongo en un microcosmos, tú te sientas en una terraza y te ponen frutos secos o papas fritas para que te eches no 2 cervezas sino 3. Bueno, forma parte del sistema. Tú te imaginas, te vas al casino en Ben 6,
te dan la habitación, el no, gimnasio. No, pero eso no lo sabemos, ¿eh? Sí. Eso no sabemos No, si es así. Oye, es una hipótesis. Yo estoy diciendo que sea así, pero una hipótesis. imagínate. ¿Y esa contabilidad la lleva una Casinos o lo hipótesis lleva Iberostar? Esa contabilidad. La lleva Casinos, la tiene que llevar Casinos. La debe llevar Casinos, claro, la gerencia de Casinos. De todas formas, a mí, bueno, este asunto nos daría para hablar muchísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, estando de acuerdo en que eso puede ocurrir, lo que me llama la atención es el dato del Casino de Santa Cruz. Y esto, y el total, porque al final, oye, en 3 años, más de 500.000 euros, oye, pues se puede premiar a un jugador que juega mucho, pero ¿hasta qué punto esas cifras? Claro, todo se desbarajusta cuando vemos el dato de Santa Cruz. Pero es que esto pasó por el Consejo de Administración de Casinos. Y claro, aquello pasó un poco sin pena ni gloria, no se le dio la importancia. Y a lo mejor ahora, a raíz de que lo hemos contado y de que hay gente que está mirando este asunto, pues a lo mejor esto tiene un recorrido mucho mayor, ¿eh? Bueno, de todas maneras, tú tómatelo con tranquilidad, porque todavía queda que entrar en el fondo del ITER hasta la puerta de atrás. Y, hombre, hay que hacer un parón en IDECO. E IDECO nos va a llevar tiempo, ¿vale? No es una cosa de hoy para mañana. David, ¿tú me he enterado? ¿Es el me he enterado que vas a contar mañana? No, yo tengo un me he enterado. Porque te iba a decir qué zorro eres. No, pero también quiero contarles algo, o por lo menos que vean algo de lo que vamos a hablar mañana jueves a las 5 de la tarde con José Denis en el Entonces, ¿qué me pico con José? Si José va a tener mejores contenidos que yo. Bueno, ya. Empezamos aquí una guerra. Ya. Pero bueno, yo creo que es un asunto interesante porque quiero que vean este edificio. Si ustedes son del municipio de Arona, si ustedes han vivido en Guasa, seguramente les suena. Era la sede del antiguo y concesionario de Renault Igara Renault en el municipio de Guasa. Es bastante visible porque está al lado de la autopista. Ah, ¿sí? Este inmueble que ustedes habrán visto está abandonado desde el año 2013, bueno, como pueden ver en esas imágenes, lleno de grafitis, al menos del año 2013 hasta diciembre de 2019, que es de cuando son esas imágenes, por cierto, captadas las hemos cogido de Google Street View. Diciembre de 2019. A nadie se le escapa, es un edificio abandonado. Lo raro es que no estuviera ocupado, fíjense, de lo que hemos hablado anteriormente. Pero está completamente abandonado. Esto lo sabe cualquier vecino de Guasa. Oye, ese edificio en estos últimos años ha estado abandonado. Bueno, pues mañana le vamos a contar en la Casa de los Líos Urbanísticos que se ha convertido en el Ayuntamiento de Arona, cómo en ese ayuntamiento, durante un periodo de tiempo, se simuló o se creó una simulación para decir que ese edificio no había estado abandonado y que se pudiera consolidar su uso, eso ya lo explicaremos mañana con más calma, y generarle un buen negocio a determinado empresario que ya tiene otros asuntos bajo sospecha en el ayuntamiento. Por cierto, este asunto ha sido parado legalmente, administrativamente, por la secretaria al advertir graves irregularidades de las que les vamos a hablar mañana y que, insisto, pasaron por simular que ese edificio Permítanme estaba la ocupado. anécdota, el edificio estará abandonado, pero la bandera de España está flamante, ¿eh? Se me llama la atención, la bandera está en perfecto estado. Es tremendo, alguien que vaya a mantenerla probablemente. El mantenimiento de la bandera. Hay algo que sí funciona. El mantenimiento de la bandera sí funciona, pero lo importante al final no es el estado físico del edificio, sino que haya tenido o no actividad comercial. El que hay debajo. Claro, ¿no? Y que haya tenido actividad comercial o no en los últimos años, algo que, insisto, que cualquiera que pase por ahí a menudo sabe que no ha sido así. Y esto es importante para que entiendan y mañana ya les contamos Eso los mañana detalles. recuerden a partir de las 5:30 aquí en Mírame Televisión y luego a partir de las 9 de la noche. David. Y hoy vamos a adelantar una novedad judicial que es muy importante, Manolo, por las consecuencias que va a traer, por el contenido y porque es algo que hemos desarrollado aquí durante mucho tiempo. Bien, nosotros hemos tenido acceso a una providencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, que ha dictado, en este caso, la jueza magistrada Luz Alicia Casañas Cabrera, el pasado 15 de octubre de 2020. Es una providencia por la que se cita a declarar en calidad de investigado, lo que antes se conocía como imputado, al expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor, insisto, en calidad de investigado, el próximo 9 de diciembre de 2020 a las 9 de la mañana. Imputado o investigado por los siguientes delitos, y esto es lo que más me ha llamado la atención: presunto delito de cohecho, presunto delito de tráfico de influencias, presunto delito de prevaricación, presunto delito de falsedad en documento mercantil y por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Hasta 5 delitos vinculados con presunta corrupción que tendrían que ver con la gestión de Ricardo Melchor en la autoridad portuaria, va a ser por los que va a tener que contestar. Solo por la cantidad de delitos, solo por la figura de la que estamos hablando, estamos ante una noticia, yo creo que de máximo interés, por todo lo que puede conllevar o no, y porque estamos hablando lógicamente de un peso pesado de un partido como Coalición Canaria, pero sobre todo una persona que públicamente ha tenido un gran desarrollo en la administración pública. Insisto, nosotros hemos contado aquí algunos de los casos o de las cuestiones que sabíamos que se estaba investigando. Este asunto ha sido empujado desde la Fiscalía Anticorrupción
investigación. En su momento incluso llegaron a haber hasta 3 causas abiertas en 3 juzgados diferentes y, como comentamos aquí, se han unido todas en una macrocausa que hay en el juzgado de instrucción número 5. ¿Qué es esta? Que es esta, donde se investigan desde contratos que supuestamente se pagaron sin que se recibiera el beneficio propio, entre ellos muchos contratos con medios de comunicación, hasta también presuntos tratos de favor a determinadas empresas en detrimento de otras, por las que incluso se habla, insisto que es lo más grave de todo, de un presunto delito de cohecho. Veremos en qué queda todo esto, pero esta noticia que estábamos esperando finalmente se ha producido, se había retrasado un poco por la situación de la pandemia. Ya hay citación oficial para Ricardo Melchor el próximo día 9 de diciembre de 2020. Una de sus manos derechas, en una funcionaria que era su mano derecha también, en la autoridad portuaria, también está siendo investigada y también ha sido citada a declarar, pero lógicamente la figura pública, la figura importante es la de Ricardo Melchor. Casi estamos terminando, Jaime y David, y bueno, y ustedes espectadores que han aguantado ahí estoicamente pues todo lo que les hemos contado aquí en Mírame Televisión. Quiero que vean estas imágenes. Son las imágenes del sur de la isla de Tenerife, son extrapolables a las imágenes que puedan en este momento producirse en Lanzarote, en Fuerteventura, también en La Palma, en el Puerto de la Cruz, en Maspalomas, en Playa del Inglés. Pero las del sur de la isla de Tenerife son especialmente demoledoras, tristes, pero son la estampa de lo que está por venir. Porque si esto está vacío, lógicamente lo que nos espera no es bueno, no tiene visos de esperanza. Jaime y David, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasear por esta zona y de acercarse al sur en estos días y de ver los hoteles cerrados a cal y canto, de no ver prácticamente a nadie en la calle. Cómo se le encoge a uno el alma de ver esa imagen, ¿no? Porque al final uno piensa, si no hay nadie, no hay trabajo, no hay riqueza, no se genera empleo, y todo esto pues todavía nos preocupa mucho más. ¿Has tenido la oportunidad de verlo, Sí, Jaime? he tenido la oportunidad y he de decir que no es suficiente con que te lo cuenten, hay que ir y verlo. Porque te lo pueden contar, oye, que mira que estuve en el sur, en la isla que sea, y mi madre cómo está aquello y tal. Una vez que vas te das cuenta de la dimensión del problema que tenemos encima. Ver esos elefantes enormes que son los centros turísticos, absolutamente en silencio, vacíos, y sobre todo lo que más impresiona es cuando te preguntas, ¿y cuánto va a costar reactivar todo esto? Si es que algún día conseguimos reactivarlo, que lo reactivaremos de otra manera. David. Nunca volveremos a vivir lo que hemos vivido, será de otra forma. Yo he paseado por ahí varias veces y la sensación es apabullante. O sea, bueno, a mí me genera varias reflexiones rápidas que comento aquí. La primera, qué duro golpe para nuestra economía, qué duro golpe para los trabajadores, que yo creo que es lo primero que yo pienso cuando veo esas imágenes. Por supuesto, hay grandes empresarios que están perdiendo dinero y empresarios muy importantes para esta tierra que están perdiendo dinero, pero sobre todo en esos trabajadores, miles de trabajadores que en estos momentos ven su futuro parado. Y nunca mejor dicho, porque yo, y lo quiero hilar con otra reflexión, y es la de, quizás esto también es una prueba cuando ves esto de la excesiva dependencia turística de algunos núcleos de Canarias, que en algún caso es lógica, pero que demuestra cómo municipios completamente paralizados, como ocurre en el sur de Tenerife. Lo que no me creo, o lo que me cuesta creer, y ojalá me equivoque, es que vamos a tener 10 millones de turistas en el año 2021, como ha comentado la consejera de Turismo de Canarias, que me parece mantener una realidad completamente... Yo sé que hay que ser optimistas, pero también dentro de un cierto realismo, ¿no? Y realmente hoy en día hacer una afirmación así, yo creo que se sale por completo de cualquier lógica que pueda tener este proceso. Yo creo en el optimismo, pero no en el optimismo mágico. Y yo creo que hay que ser realista y hay que pelearlo. Es verdad que la consejera lo ha estado peleando sin que se le abran las puertas donde realmente se le tienen que abrir las puertas. Pero plantearse en 12 meses 10 millones de turistas, yo creo sinceramente que no es realista. Yo creo que aquí lo fundamental es poner los 8 sentidos en conseguir que empiecen a bajar del avión, que empiecen a aterrizar los aviones, conseguir que las líneas aéreas despeguen, conseguir que los turoperadores estén con nosotros y conseguir que la gente que quiere viajar, porque hay gente que a pesar de todo en Europa quiere viajar, cuente con nosotros. Porque hay un elemento, es verdad que Europa está mal con la pandemia, pero hay una consecuencia. Si tú vives en Hamburgo o en Bristol y la situación es triste, está todo parado, etcétera, dices, por lo menos quiero escapar 7 o 10 días de esto. Y que cuando ocurra eso, que piensen en Canarias. Y para eso hay que hacer las cosas bien.
Sí, yo veo complicado ese escenario, lo veo muy difícil por cómo está evolucionando la pandemia en Europa, pero si se da tenemos que luchar por él. O sea, si esa posibilidad existe, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Y la realidad es que a mí me parece que es importante no caer en ese optimismo mágico y ser un poquito más realistas por el sentido de es que tenemos que pelear muchas ayudas para todos estos trabajadores. Porque si llegan 10 millones de turistas salvaremos muchos puestos de trabajo y salvaremos la economía. Pero como ese escenario no es posible o no parece posible a día de hoy, tenemos que trabajar porque no se olviden de nosotros para ayudar a todas estas personas, para que los ERTE se puedan seguir prorrogando o en su defecto para que haya una alternativa para todos esos trabajadores. Insisto, estamos hablando de una cifra que completamente asusta y todos conocemos personas que dependen del turismo. No tenemos fecha para ver el final de esto. Es que ni siquiera sabemos cuándo va a ocurrir. Y además va a ocurrir poco a poco. No va a ocurrir de domingo para lunes. Pero si no hay un estallido social, es por esas medidas que ahora mismo están conteniendo el estallido social. Insisto, lo que ocurre en Sur Tenerife es el mejor ejemplo. No nos permitamos el pesimismo. Vamos a echarnos una risa antes de irnos. De todo esto, sí. Por lo menos. Sí. Miren qué risa tan contagiosa de la gente que grabó a este independentista en las calles de Barcelona. Lo tiene complicado el tío, ¿eh? Mira, vuelve a la carga. Mira, a ver si puede. Venga. ¡Oh! Mira, que casi llega. No puede ser. Me comunican mis compañeros desde realización que mañana veremos a este independentista en el edificio abandonado de Guasa intentando bajar del mástil. Habría que decirle que para ser un buen independentista primero hay que ir al gimnasio. Sí. Señores, gracias por acompañarnos. Jaime, David, gracias, en Mírame Televisión seguimos informándoles de la verdad, de lo que está sucediendo, pero sobre todo con la verdad lo que intentamos es también apoyarnos entre todos e ilusionarnos. Muy buenas noches. Gracias.